tal? Buenos días. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. En esta ocasión estamos inaugurando el programa de exposiciones de este año y estamos muy orgullosos, muy contentos de inaugurarlo con una exposición de Chantal Peñalosa Font, que lleva el título es su nombre y otros cuentos fantasmas. Agradezco a Chantal su presencia, igual a Virginia Roy, curadora de la muestra, quienes en un momento nos hablarán de ella. Yo solamente quiero comentar, Chantal estuvo ya en un proyecto que hicimos en el museo en el 2018, que se hizo en el vestíbulo y que tenía que ver con la migración. Entonces creo que esta es una continuación natural de alguna manera de su trabajo y de nuestro interés también en visibilizar estos temas para poder conversar sobre ellos posteriormente. La exposición estará hasta junio de este año, está en planta baja. Como siempre, repito, al término de esta charla, iremos a las salas para que la vean y que ahí puedan conversar ya con la artista y con la curadora directamente sobre las obras en vivo. No sé, Virginia, Chantal. Buenos días. Bueno, la exhibición Otros Cuentos Fantasmas es una selección de piezas y de proyectos que he venido realizando en los últimos años. Varios de ellos abordan la noción de frontera, no solamente en términos físicos, sino también pensados como un asunto histórico, pensando, por ejemplo, hay uno de los proyectos que habla sobre las diásporas asiáticas, la diáspora china en México, y que son historias que quedan fuera de ciertos registros oficiales de la historia en México, que es una parte importante también del norte de México, con todos estos contextos y situaciones, y lo trabajo desde una perspectiva también autobiográfica que tiene que ver con mi familia. Hay otras piezas que trabajan también cierta idea metafórica sobre la migración, otro proyecto que hice en Zacatecas, pensando más en los espacios que se quedan una vez que la migración ocurre. Y otro de los proyectos hablaría un poco más de esa cuestión fronteriza pensada más desde lo cinematográfico y el vínculo que hay entre México y Hollywood. Entonces, a grandes rasgos, eso sería parte de esta selección que hemos hecho para la exhibición. Hola a todas y todos, bienvenidas. Yo soy Virginia Roy, soy curadora de esta muestra. Estoy muy contenta de estar aquí, trabajar este proyecto con Chantal y de poder estar en el Amparo. Es un proyecto, como decía Chantal, que recoge sus últimas producciones. Son 5 proyectos que tenemos en la muestra y que están hechos en los últimos más o menos 8 años, ¿no? Y que giran un poco en torno a la idea de frontera, como decía Chantal, entendiendo la frontera no solo desde una parte física y geográfica, que también tenemos fronteras en diferentes estados, en diferentes cartografías, sino entendiendo también este espacio liminal, fronterizo, espectral, fantasmal, de aquí un poco el nombre de la exposición, que creo que da muchas pistas, otros cuentos fantasmas, para entender también otros tipos de límites que existen. En la exposición, por ejemplo, podremos ver este espacio intermedio especial entre lo que sería la ficción y la realidad, entre el imaginario y la realidad, entre la memoria y el recuerdo. Y es que también hemos hablado mucho que se conoce de la idea del recuerdo, entendido en su etimología de recuerdo como no un dato objetivo, sino como ese recordar a través de los efectos, ¿no? El recuerdo es a través del corazón. Pues un poco la muestra plantea estas diferentes fronteras, la complejidad, la fragilidad de la frontera ampliamente, desde esta condición, como decíamos, espectral y fantasmal. La obra de Chantal lo que hace es hablar de diferentes narrativas. Lo verán en los 5 proyectos, son proyectos con textos muy específicos, son narrativas, son relatos, son historias, son cuentos, como alude, digamos, el título, que hablan de otra manera de ver ciertas situaciones y ciertos espacios. Yo creo que es importante la mirada del artista para acercarse a contextos muy específicos que a lo mejor no son desapercibidos. Entonces tenemos una parte de la narrativa, la parte de los fantasmas o de los espacios liminales,
Y algo que también me gustaría destacar un poco de la muestra, que lo verán cuando lo veamos abajo y podamos hablar de los proyectos más específicos, es cómo lo hace Peñalosa, ¿no? De qué manera ella aborda esta cuestión central, que es un poco a través del paisaje, por cosas muy importantes. ¿No? Como el paisaje al final es un vínculo conductor de muchas de sus obras. Hablaremos de la pieza de la que se habla mucho de la idea de abandono, de la idea de desolación, pero no están las personas, están las palabras, está la imaginación de esas personas, pero todo se encarna y se plasma a través de ese paisaje y ese espacio intermedio, ambiguo, donde también confluyen diferentes temporalidades. Es muy interesante también el trabajo de día de tiempo suspendido, tiempo congelado, tiempo encapsulado, ¿no? Como hay estos ejercicios de acercamientos históricos, como decías, vueltas desde el presente, como estas idas y venidas de distancias temporales que hacen acercarnos a estos acontecimientos. He hablado de una manera muy abstracta. Yo creo que es mucho más fácil cuando veamos como los 5 proyectos que están articulando, uno se articula muy específicamente de la frontera entre Estados Unidos y México, otro más específicamente a través de la migración china, también una relación específica con la biografía del artista, podemos ver en salas, y cuál es el imaginario de este país que desconoce, pero por otro lado que están vinculados culturalmente y tradicionalmente. Luego, como dice Chantal, hay un tercer proyecto que habla de Zacatecas, de esta otra cara de la migración que se va a Estados Unidos. ¿Qué pasa con el otro lado que se queda aquí en México? Es el desamparo del espacio de los sujetos. Y finalmente, en esta cuestión espectral y fantasmal que decíamos, hay una parte que habla del imaginario cinematográfico, como escuchaba Chantal en Cine en Pueblo, de las Western. Y cierra con un proyecto también sobre descendientes chinos que en Italia. Entonces, en conclusión, todo el proyecto habla de los cuentos fantasmas, de narrativas, para intentar entender más allá de lo que es la historia original de la otra historia, esos espacios intermedios y poder aceptar los contextos. Es una investigación que comencé hace muchos años con mi familia. De parte de mi madre hay descendencia china, entonces principalmente fue el punto de partida, ¿no? Después comencé a revisar varios archivos históricos en Baja California y en el sur de Estados Unidos, en California, y digamos que este proyecto es una mezcla entre esos dos archivos. Este archivo familiar que parte de documentos, de fotografías, pero también de memorias y de omisiones también. Y por otro lado, digamos, esos huecos que quedan en las narrativas familiares se fueron hilando una vez que iba encontrando estos archivos que narran todo este proceso que fue sobre todo de 1910 a 1930, todo este asunto de las campañas antichinas en el norte, que eso también está presente en las narrativas de este proyecto. En este procedimiento de la migración que abordan, sobre todo en Estados Unidos, ¿cómo fue el acercamiento con migrantes? Sí hubo alguna visita, pero la frontera específica. Por ejemplo, en el caso de Zacatecas, fue una aproximación a los espacios de familias que se fueron. Entonces sí hubo como un diálogo, una conversación, entrar a ese espacio íntimo, conocer esas historias, pero en realidad es gente que ya no está en México. Entonces, diálogo pues se vuelve a partir de esas reminiscencias, de lo que queda, de objetos personales, incluso de memorias, ¿no? Cuando ven el video y me dicen, bueno, me acuerdo que dejé el cuadro y que esto estaba de tal manera. Entonces, fue a partir de una serie de encuentros y de buscar estos espacios para hacer específicamente ese proyecto. Hola, María Elena de Crónica. Retomando un poco esta última respuesta, me gustaría preguntarte acerca de tu experiencia sobre el género literario de los años. Si tu conversa bien
escuchar la investigación, se me cuenta que podía servir para esta participación. Sí, muchas de mis, digamos, referencias provienen de la literatura y en este caso no fue la excepción. Entonces, este género en China se llama, en español se traduce como registros de lo extraño y es toda esta compilación de historias fantasmales, ¿no? Entonces hay como esta línea entre si es verdad o es ficción, no hay manera de verificar si una narración fantasmal en realidad sucedió o no. Entonces, digamos que también este género se plantea como uno de los orígenes de la ficción en China. Entonces, para mí era importante pensar cómo se vinculaba esto con ciertos archivos que fui encontrando en estos archivos públicos. Me llamaba la atención que, por ejemplo, había ciertas palabras que encontraba en estos relatos fantasmales que eran las mismas descripciones que encontraba en los archivos oficiales para referirse a las migraciones, ¿no? Como lo anormal, el apocalipsis, la enfermedad. Entonces hubo como un vínculo allí entre pensar que esta era otro tipo de historia fantasmal, no solo por el relato y la manera en la que se narra, sino también qué lugar tiene en la historia. Bienvenidas. Este es el inicio de la exposición. Chantal Peñalosa con otros cuentas fantasmas. Esta es una de las piezas que inicia y cierra la muestra. Se llama Asunto China, es una de las piezas más recientes del artista, que instaló públicamente en Mexicali, en el barrio chino, el año pasado. Y la pieza consiste en el testimonio de diferentes conversaciones, como explicaba Chantal anteriormente en la rueda de prensa, conversaciones extraídas de migrantes chinos en Mexicali. Entonces, la artista les pregunta cómo se imaginan ellos China sin haber estado ahí, y esas son algunas de las respuestas. Como ven, también formalmente hay esta réplica también de estos rótulos de restaurantes de comida china, ¿no? Hay este juego también formal, pero lo que es interesante es el tipo de respuestas que, ¿no?, que dieron esas personas, aludiendo a cuestiones de imaginación, a cuestiones más físicas, de objetos, de mercancía, ¿no?, sin haber estado allá. ¿Cómo se imaginan ese país con el cual están vinculados históricamente y culturalmente de alguna manera? En un lado están en inglés y en chino, en el otro están en español, y en chino, si se dan la vuelta, estarán en el idioma contrario para poder tener también esta parte inclusiva en términos de lenguaje. En este inicio de la exposición, como hablábamos antes, hablamos de la frontera cartográfica. La artista es nacida, rarísimo hablar de ti, contigo al lado. La artista es nacida en Tecate, Baja California. Este proyecto, que tiene un antecedente ya en el 2017, lo volvió a hacer el año pasado, en 2023, consiste en, ella está en Tecate, hace una fotografía del cielo, cruza a Estados Unidos y toma una fotografía del mismo cielo desde la frontera de Estados Unidos. Es un diálogo poético y muy sutil para entender qué tan frágil, porosa y fluida son las fronteras cartográficas en ese sentido. Es todo un año, no es cada día, sino que son diferentes meses, en el cual, como ves, son pares, son diálogos de estos dos lados de la frontera de alguna manera. Esta pieza se acompaña con esta otra pieza que alude también a la complejidad, como decíamos, fronteriza. Son diferentes aromas. Esta pieza es resultado entre una conversación y también colaboración que tuve con ingenieros químicos de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California. Entonces yo me acerqué a ellos con una idea que yo tenía, que era que cada vez que cruzo la frontera percibo como si el aire cambiara o el aroma cambiara. Entonces hicimos una pequeña investigación para ver cuáles eran los aromas predominantes en el cruce fronterizo entre Tijuana y San Diego, y nos quedamos con 3 aromas de cada lado, ¿no? Entonces, del lado mexicano, encontramos que los aromas más predominantes eran a basura, a contaminación, como smog, y tacos de carne asada. Y del lado de Estados Unidos, plantas que se encuentran en la carretera, aroma como a plástico, a auto nuevo, y papas fritas del McDonald's.
Entonces hicimos estos destilados y la idea no está ahora, pero que durante la exhibición estén los aromas. No, habrá unos difusores con algunos de estos aromas aquí. Y era como una manera también de pensar cómo se podía como trasladar esta como aspecto de la frontera a otro espacio, ¿no? Digamos, asunto volátil, casi invisible, pero que está muy presente. Y los aromas nos hablan también de ciertos aspectos de la vida cotidiana de ese espacio, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay un tratamiento de la basura distinto de un lado y de otro, el cuidado de la vegetación también es distinto, cambia radicalmente y todos estos asuntos, digamos, ambientales o incluso de alimentación se perciben en esta cuestión del aroma. Y este es un poco el proyecto más reciente de Chantal, que alude a lo que comentaba el compañero de este registro del estaño y ese trabajo con la migración autobiográficamente y también el trauma familiar que hubo en la familia y este vínculo entre lo personal y lo histórico también. Hay diferentes piezas. Por un lado, estas esculturas que se llaman algodón, que son piezas que como son esculturas que aluden a las plantas de algodón. Las plantas de algodón era uno de los campos de cultivos donde más trabajó la migración china cuando llegó a México, en unas condiciones infrahumanas a veces laborales, ¿no? de explotación en ese periodo. Entonces, bueno, ponerlas en ese tipo de materialidad y también hablar un poco, como saben, la flor del algodón es una flor muy frágil, muy, ¿no? Que vuela, ¿no? Entonces, pensar también en cómo encapsular ese tipo de flor aludiendo a ese momento histórico era una parte también de traer al presente y de hacer casi simbolizar un poco ese tipo de trabajo y de esa migración en ese momento. Hay esta otra serie que tiene diferentes nombres con un sentido especial. La artista Chantal le preguntó a su abuela cómo se imaginaba China. La abuela nació ya aquí en México, nunca fue a China, y le empezó a describir algunos de los paisajes. Y esa información fue introducida en un programa de inteligencia artificial y ese fue el resultado de estos dibujos. Que luego también estos dibujos aparte se verán como una especie de tonalidades azuladas y verdes, hacen referencia a un tipo específico de pinturas azul-verdes, que son tradicionales en la plástica china. Entonces hay todo un juego también de qué imagen, como decíamos antes, esa tensión entre imaginación y realidad. Cómo imaginamos algo que recordamos sin haber estado nunca ahí. ¿Y quieres mencionar algo del proceso de trabajo? Sí, pues este es el proceso, como ya comentó Virginia, fue a partir de estas conversaciones que he tenido con mi abuela, me interesaba crear como la China de mi abuela. Entonces, una de las maneras para hacerlo fue trabajar con un programa de inteligencia artificial. Entonces hicimos un archivo con imágenes que tienen, ¿cómo son este tipo de derechos que puedes usar? ¿Copiar? Sí, como libres de derechos. Entonces hicimos un archivo a partir de ciertos paisajes que me interesaban y que a mi abuela también le interesaban. Y al final ella decidió cuáles eran las más acertadas. Después las intervine manualmente con acuarelas. Creo que ya en este momento histórico contamos con un archivo personal de lugares a los que nunca hemos ido y a los que nunca vamos a ir, ¿no? Si yo le pregunto a usted cómo es Tailandia, seguramente tiene una imagen de cómo es. Entonces, había algo de eso también que me interesaba, tanto con estas piezas como con los letreros de allá afuera, ¿no? Como esta idea de imaginar un espacio que sí existe, pero que al final lo que yo estoy mostrando, pues, es, digamos, esta imagen especulativa, sí. Sí, de hecho no lo hemos hablado, pero este vídeo que luego podrán ver con más calma es un vídeo introductorio de esa sección en la cual hay un recorrido, una propia deriva de Chantal por el barrio chino de San Francisco, que es uno de los más poblados, digamos, San Francisco, porque se cree que una parte de la familia de Chantal emigró allá, pero también porque tiene un arraigo cultural y tradicional de migración china, ¿no? Es una propia deriva de ella en estas calles comerciales, cotidianas, como una especie de capas temporales trayendo como un pasado, un presente, o sea, como que no has estado en China, pero has estado en muchas Chinas, ¿no? Bueno, no sé, eso es lo que pensaría yo. Sí, yo creo que eso es. Después de esta parte hay este pequeño video
que es una contraposición entre imagen y texto. De hecho, toda la muestra es un juego de capas, una superposición de capas de muchos tipos, a veces texturales, a veces temporales, a veces históricas. Esta pieza se llama 1929 y es una contraposición de dos momentos importantes. Por un lado, es la fecha en la que se tomó esta fotografía, que son familiares, bisabuelos, tatarabuelos, tíos de tu abuelo. Son hermanos de mi abuelo. Sí. Abuelos tuyos. Y por otro lado, está incluido el texto de una carta del Comité Antichino, donde se incita a la población a lo que sería la amenaza de lo que significa la comunidad china, cómo está afectando la comunidad, bueno, digamos, como esas lógicas xenófobas y racistas que estaban operando en ese momento. Y era también como una manera de mezclar los dos archivos que estuve consultando, ¿no? O sea, como esta carta que aparece en los subtítulos, que es una carta al pueblo de México, contando que hay que evitar, por ejemplo, que haya matrimonios entre mujeres mexicanas y hombres chinos, que México sería la vergüenza en el futuro en el mundo si dejábamos que entraran más personas al país. Y entonces, de fondo, utilizo parte del archivo familiar, que son hermanos de mi abuela, que sí tuvieron que salir del país por estas políticas que estaban en ese momento, ¿no? Y por esas políticas sucede que ya nunca se vuelven a ver. Entonces, una separación manera, de la familia. Sí, pensaba pues que esta carta literalmente estaba dedicada a estos niños, ¿no? Y la última parte de esta sección son estas imágenes de barcos, son imágenes provenientes del archivo de Mexicali, que a su vez son copias del archivo de San Diego, ¿no? En el cual hay esta llegada de las primeras migraciones chinas, o sea, si hay como un juego temporal, como ven en toda la sala, y si ven, están tratadas también con esta especie de fotocopia ampliada casi, aludiendo a este juego de archivo y de copia y de información mediada que le llega al artista cuando está trabajando con este archivo, ¿no? Sí, me interesaba incluso también un aspecto pues estético, ¿no? Que revisando los archivos me parecía curioso que estas embarcaciones y botes son uno de los primeros registros fotográficos de barcos chinos en la costa del Pacífico. Me parecía interesante que tenían este aspecto también casi como fantasmal, o sea, es como si el mismo archivo fuera borrando las imágenes incluso, ¿no? Que hay información que está velada, que se pierde. Entonces decidí trabajar con ese primer encuentro y no con las imágenes originales que estaban en el archivo de San Diego. Hay como todo un juego en la sala que habla de la disolución, ¿no? La disolución histórica y la disolución formal y esta idea de desaparecer o desvanecerse, porque esta en teoría serían las imágenes oficiales que podemos consultar como archivo y también hay estas pérdidas, esos borramientos, ¿no? Como mencionabas. Les voy a mencionar muy rápido el vídeo de aquí porque no vamos a caber. Es una pieza que fue comisionada para la Bienal CEMSA, que es la pieza que mencionábamos arriba sobre la migración en Zacatecas. Es una pieza, Chantal ha mencionado a veces que es una meditación, casi como una reflexión de una meditación, es una pieza silente, en lo que verán que es como un recorrido por el interior de casas abandonadas por comunidades a Estados Unidos, ¿no? Y cómo realmente el Estado de Zacatecas, que tiene como una gran inversión en temas extractivistas, pues no se permea, sí, ¿no? No se permea en la población y acaban migrando. Entonces hay este contraste entre los objetos que veremos en el monitor, los objetos propiamente que de hecho son literalmente los tomó Chantal ¿no? de las casas, o sea, hay una relación física ahí también importante y esos momentos de tiempo pausado para entender los espacios de desolación. Si quieres tú. Sí. Y esa es la última parte de la muestra, que es el proyecto que refería antes Chantal. Es un proyecto que tiene, como ven, varios elementos. Es una investigación sobre la gestualidad en el género cinematográfico del western. Y lo que sucedió en concreto en un escenario que se llamaba Cine Pueblo, que era una gran inversión para que iban a haber diferentes películas hollywoodenses. Al final, por motivos del declive del propio género, inversiones fuera, nunca se empleó. Entonces, lo que está
planteando Chantal es, por un lado, qué sucedió con ese espacio que iba a ser el gran escenario y el gran espacio de películas, ¿no? Para mucha gente, y qué pasa con esos cuerpos que nunca fueron allá y que estamos replicando, qué pasa con esos gestos que nunca fueron en ese espacio, pero que tenemos interiorizados en nuestra vida cotidiana, sobre todo en la frontera, ¿no? Es hablar como un poco de los gestos. Entonces hay los otros elementos que son, por un lado, el negativo de esos cuerpos. Chantal ha trabajado con diferentes posiciones para entender la gestualidad del western, por ejemplo, pistolas, las manos elevadas, y lo que trabajó es en el vaciado, el negativo, la ausencia de ese cuerpo. Por ejemplo, estos son los brazos elevados, ¿no? Estas son las pistolas que están apuntando, esto es un cuerpo que está caído, ¿no? Esa es una pistola con las piernas abiertas, también apuntando. Hay como toda especie de negativo, de entender, personificar de alguna manera la ausencia del cuerpo, que también está en la película. Y por otro lado hay el tercer elemento, que son estas hermosas telas que aluden a la coreografía Laban, que es una coreografía, a la escritura Laban, que es una escritura coreográfica, que a lo mejor quieres tú explicar un poco más. Sí, tanto las piezas escultóricas como las notaciones que vemos en estas telas era preguntar si los cuerpos no están en la película, ¿de qué manera puedo registrar esas presencias? Entonces, una manera fue escultóricamente y la otra fue utilizando este sistema de notación, que es un sistema de notación que se llama Laban, y es una partitura tal cual como se leen las partituras musicales, pero esta es pensada para leerse desde el cuerpo. Entonces, en otra exhibición donde mostramos esto, la idea era que bailarines que saben leer este tipo de notación interpretaban estos cuerpos, que en realidad son los cuerpos que tendrían que aparecer en el video. Y me interesaba también como una manera de crear un documento acerca de ciertas posturas corporales o gestos. Todo esto en realidad partió al darme cuenta o revisar que muchas de las imágenes o composiciones en medios, en noticieros, eran muy similares a stills, ¿cómo se dice? Stills, fotogramas de películas, ¿no? O sea, cuando hay noticias, reportajes sobre el narcotráfico, sobre la migración, sobre la frontera, era interesante como hacer esta similitud entre las composiciones de la imagen y los cuerpos que parecían que eran muy similares a muchos que había visto en películas western, ¿no? Entonces, desde ahí empezó, digamos, esta reflexión sobre el cuerpo y utilicé como punto de partida también este lugar, Cine Pueblo, que fue un set para películas western en la frontera entre Tecate y Mexicali. Entonces había esta idea como del paisaje es el mismo, tanto en Estados Unidos, en California y en Baja California, pero acá la mano de obra va a ser más barata. Pensemos este lugar para que Hollywood venga y trabaje, ¿no? Cuando se termina el set, ya no hay interés desde Hollywood porque el género ya está en declive y se queda como un pueblo fantasma, ¿no? Pero aquí lo que haces es no solo registrar esa desolación, como estaba, por ejemplo, en el anterior video de Zacatecas, sino que añades estos telones pintados, ¿no? Como dándole vida de la hipótesis de cómo se podría haber habitado ese espacio, ¿no? Sí, lo que hice en este video fue de alguna manera ir a recrear escenas muy emblemáticas de películas, pero sin actores, ¿no? O sea, replicando exactamente los movimientos de cámara y dejando los audios de referencia. Entonces, de alguna manera también como ir a, digamos, cumplir como el sueño en lugar de filmar un western o escenas ya con lo que queda. Es un espacio que ya conocía yo desde antes, o sea, yo crecí muy cerca de este lugar, entonces siempre tuve como muy presente esta historia. Pues que hubo un intento, pero que al final no se grabó nada. Sí, sí, sí. Notación Laban.
son códigos específicos, yo no las sé leer, Chantal he aprendido, pero es alguien que son bailarines, la identifican perfectamente y saben cómo tienen que poner la posición del cuerpo, ¿no? Sí. Yo he ido aprendiendo, entonces Chantal, por ejemplo, me explicó que este cuadradito es el cuerpo, se está dividido entre si lo digo mal me avisas, entre un lado y otro. Entonces, eso especifica cómo tiene que ser la parte izquierda del cuerpo y el otro derecho, lo que son las rayitas, por ejemplo, es la mano con los 5 dedos, así, está tipificado de que cada símbolo responde a una traducción en código que se entiende cómo actuarlo, ¿no? Pero digamos, ese sería como el recorrido de la exposición. Como en estos 5 proyectos que Salud de Nada no están de frontera que hablamos, estuvieron del espacio espectral y como desde la historia oficial, la geografía, la migración y la propia biografía se habla de este espacio de posibilidad que es la imaginación y la propuesta de Chantal, ¿no? Pues gracias. Ya, gracias.